No, doctor. No, doctor. Bueno, son las 7:04. Ya, yo creo que voy a empezar. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Creo que de todos modos igual ustedes graban la clase, ¿verdad? ¿Graban o no graban la clase? Sí, doctor, han estado grabando nuestros compañeros. Por eso entonces seguramente no hay muchas personas. Es que a algunos les choca con sus clases también, doctor. Están pasando oncología a esta hora. Con razón. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Bueno, vamos a... Y el puntero láser también se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Vamos a continuar y hoy vamos a avanzar los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama. Nuevamente para recordar el sistema de conducción que es importante, el nódulo sinusal, las fibras internodales, ¿no es cierto?, que conectan el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular, el haz de His, que es la rama izquierda del corazón que se divide en dos, en un fascículo anterior y un fascículo posterior, el haz de Bachmann, que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y esto es importante que recuerden. Los trastornos de conducción tenemos los bloqueos aurículos ventriculares, los bloqueos intraventriculares y las vías avesantes. Entonces, si hablamos de bloqueos auriculoventriculares, tenemos de tres tipos. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, que a su vez se divide en dos. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1, tipo 1, y bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 2. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Y los trastornos de conducción interventriculares, el bloqueo de rama derecha del haz de His, el bloqueo de rama izquierda del haz de His, el hemibloqueo anterior, el hemibloqueo septal, que no lo vamos a tocar porque es de difícil diagnóstico y porque no va a ser útil para ustedes, y el hemibloqueo posterior. Y vías avesantes como ser las vías auriculoventriculares, pero eso lo vamos a tocar cuando hablemos de arritmias supraventriculares. Empezamos con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado puede obedecer a problemas como ser una cardiopatía isquémica, valvulopatías, vagotonía o maniobras vagales, cardiopatías congénitas, procesos de infección del músculo cardíaco como las miocarditis, las endocarditis, degeneración del esqueleto fibroso, enfermedad del LEP o afectación primaria del sistema de His-Purkinje. Obviamente las más frecuentes, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías. ¿Y por qué se caracteriza? Hemos indicado que el intervalo PR va de 0.12 a 0.20 de segundos, o lo que es igual a 200 milisegundos. Estamos hablando solamente de adultos, porque en niños va hasta 180 milisegundos, ¿no? Pero en el bloqueo auriculoventricular de primer grado se caracteriza porque el intervalo PR es prolongado y es fijo. Por ejemplo, 250 milisegundos, pero en todos los latidos, ¿no? Y porque siempre existe una onda P previa a un complejo QRS y el ritmo es regular. Esas son las características del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y como están viendo, acá tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, pero existe una conducción lenta a nivel del nódulo auriculoventricular. Y ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha
el intervalo PR, ¿no? La onda P, este es el complejo QRS y este intervalo PR está prolongado, ¿no? Acá hace casi 0.4 de segundo. Pero si ustedes se fijan, el ritmo es regular, ¿no? Y siempre delante de un complejo QRS hay una onda P. Nuevamente, acá, otra derivación. Están viendo la regularidad del trazado y una onda P que presente, pero con un intervalo PR largo, acá es casi de 440 milisegundos, ¿no? Y las ondas P tienen la misma morfología, son iguales. Las derivaciones donde mejor van a poder observar la onda P son la derivación D1, D2, ABF y B1. Entonces, es en esas derivaciones que tienen que tratar de ubicarlas. Y acá tenemos otro electrocardiograma donde tiene el intervalo PR prolongado, tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, pero aparte de eso, ¿cómo es el complejo QRS? ¿Es de duración normal o está ancho? ¿Mm? ¿Qué les parece este complejo QRS? Ancho, ¿verdad? Ancho, Ancho. doctor. Y la parte que demora más son las fuerzas finales. Eso se ve en el bloqueo de rama derecha que vamos a ver posteriormente. Entonces tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado y un bloqueo de rama derecha. Y eso se denomina bloqueo bifascicular. Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que tiene dos variantes, Movitz 1 y Movitz 2. El Movitz 1 se caracteriza por un fenómeno que se llama fenómeno de Benkeback. Está ubicado la mayor parte a nivel del nódulo auriculoventricular y un 25% puede ser infranodal. ¿Y por qué se caracteriza? Por un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea y ya no hay un complejo QRS que continúe. Existe un acortamiento progresivo de los intervalos RR. Ustedes acá tienen una derivación V1 y siempre tienen que traer la secuencia de este trazado. Tienen la onda P con un intervalo PR prolongado, acá está midiendo en 360 milisegundos, ¿no? Viene el complejo QRS, la onda T, otra vez la onda P, pero el intervalo PR, como está en esta flechita, se prolonga mucho más, 490 milisegundos, pero todavía conduce y tenemos un complejo QRS. Luego tenemos la misma secuencia y otra onda P, pero con un intervalo PR mucho más largo todavía, 500 milisegundos, ¿sí? Pero conduce. Y en el próximo latido vemos una onda P que está bloqueada, es decir, como se ve acá en la línea inferior, no conduce por el nódulo auriculoventricular y por lo tanto no hay un complejo QRS. Y luego empieza nuevamente este ciclo. Entonces, este es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Movitz 1, y este es el fenómeno de Benkeback. Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se pierde. Si es sintomática, es indicación de marcapaso, ¿no? Las patologías que pueden originar estas generalmente son las mismas, ¿no es cierto? En nuestro medio puede ser Chagas, pueden ser valvulopatías, la cardiopatía isquémica también nos puede generar esto. Estamos viendo el trazado, ¿no? Acá se perdió la onda P. Y acá lo propio, esta onda P se pierde. Este es un Holter, ¿no? Con 3 canales y en este canal, en el canal 1 se ve mejor, ¿no es cierto? Que este intervalo PR viene bien, pero acá ya se va prolongando hasta que esta onda P
queda bloqueada. Fenómeno de Benkeback. En cambio, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2, lo que se observa es que existen varias ondas P bloqueadas. No se observa el fenómeno de Benkeback. Y si ustedes tienen acá, por ejemplo, en este paciente, tiene una onda P bloqueada y otra conduce. Una onda P bloqueada y otra conduce. Eso se llama un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2, con conducción 2-1. Es decir, de dos ondas P, una conduce. Y ustedes pueden ver que es regular, ¿no es cierto? Los complejos QRS son regulares. Generalmente, el tratamiento en estas circunstancias es el implante de marcapaso. Y generalmente el bloqueo no es a nivel del nódulo auriculoventricular, es a nivel del haz de His. Y es lo que estábamos viendo. La otra forma de presentación es que aparece una tira con la secuencia normal PQRS, PQRS, pero de pronto una onda P está bloqueada. Es decir, no hay un fenómeno de Benkeback, pero aparecen en el trazado ondas P bloqueadas, como esta. Acá nuevamente tenemos bloqueo auriculoventricular de segundo grado, 2-1, ¿no es cierto? De segundo grado. Y acá también les hago la pregunta, ¿qué les parece el complejo QRS en B1? ¿Es normal o está ancho? Está ancho, mide más de 0.12 y tiene estas características de una onda RSR', que acá también se ve en la derivación B2, RSR', que se ve en el bloqueo de rama derecha. Entonces, mayor razón para colocarle un marcapaso. Y la frecuencia cardíaca obviamente es muy lenta. Si tomamos acá sería 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, menos de 40 por minuto. Y muchas veces este paciente puede estar sintomático y puede presentar mareos o puede haber tenido un síncope. Por último, tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o también llamado bloqueo auriculoventricular completo. Por definición, ninguna de las ondas P conducen. Eso significa que existe una disociación aurículo-ventricular. Las ondas P no tienen relación con los complejos QRS. Eso significa que hay más ondas P que complejos QRS. La morfología del complejo QRS depende del origen del marcapaso subsidiario. Ustedes saben que el nódulo sinusal tiene una frecuencia de despolarización que va entre 60 y 100. La del nódulo auriculoventricular entre 40 y 60. Pero cuando fallan ambos nódulos, puede activarse, por ejemplo, una parte del sistema de conducción del Purkinje o del ventrículo, y generalmente lo hace con una frecuencia cardíaca de 40 o menos, ¿no? Y acá tenemos en el gráfico de la izquierda el nódulo sinusal, pero este estímulo es bloqueado a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿no? Y puede tomar el comando del corazón, el nódulo por la parte inferior, y tenemos un ritmo nodal. O puede tomar la conducción del corazón, un foco ectópico ventricular, y vamos a tener un complejo QRS más ancho y una frecuencia cardíaca mucho menor. Entonces, de las características que ya hemos mencionado, es resaltar la disociación entre aurículas y ventrículos, la presencia de ondas P y complejos QRS que no guardan relación entre sí, la localización de la onda P es caprichosa, pudiendo encontrarse enmascarada por complejos QRS o verse en la onda T. El intervalo PP es constante, es decir, entre una P y la otra P siempre existe una simetría. Y también entre los RRs, el RR es constante. La frecuencia de las ondas P es mayor que la de los complejos QRS.
y la morfología del marcapaso del QRS depende de dónde esté comandando el corazón, si es del haz de His o es a nivel ventricular. Veremos alguna de estas entonces. Acá tenemos una derivación V1. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Tal vez en este trazado inferior, ¿qué les llama la atención? ¿Qué ondas vemos más? ¿Las ondas P o los complejos QRS? ¿Qué se ve más en este trazado? Ondas Onda P, PES, doctor. ¿verdad? Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 P y hay 3 complejos QRS. ¿Y el ritmo es regular o es irregular? Regular, doctor. Regular. Y la frecuencia cardíaca es muy baja. 300, 150, 175, 60, 50, como 30 por minuto, ¿no? Entonces, y el complejo QRS es ancho. Eso significa que este impulso está naciendo del ventrículo, ¿ya? Por eso es ancho. Y la indicación es colocarse un marcapaso. Y si ustedes que tienen son más observadores en este QRS, en la parte de la T, acá están viendo una ondita. Esa es una onda P que ha caído en el ST, en la onda T, ¿no? Por eso decíamos que la onda P va a caer en forma caprichosa. Y esta es la disociación aurículo-ventricular. Aquí ya tenemos un electro de un paciente. Generalmente donde mejor se ve es en el ritmo, pero desde luego ya podemos ver que tiene una frecuencia cardíaca muy baja, de 32 por minuto. Acá tenemos una onda P, otra onda P, otra onda P, y está disociado. Y acá tenemos un complejo QRS ancho también de bloqueos a mano derecha. Vean, acá hay una onda P y obviamente un PR largo que este no va a conducir. ¿Sí? Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Causas, Chagas, infartos degenerativos. Acá en DO2 también tenemos un trazado, ¿no? Que nos permite ver, acá se ve muy bien la morfología de la onda P y el complejo QRS y frecuencias cardíacas muy lentas. Obviamente esto es como una emergencia y hay que llevarlo rápidamente a un hospital y colocarle un marcapaso transitorio o uno definitivo. Bueno, supuestamente acá lo llevaron a un centro médico, le colocaron un marcapaso, que es este el generador de marcapaso, y ustedes están viendo un cablecito. Entonces este se llama un marcapaso unipolar, que está estimulando el ventrículo derecho. También se llama marcapaso BBI. Y cuando tenemos un estímulo de marcapaso, como ven acá en esta tira, antes del complejo QRS aparece una espiguita. Esa espiguita es la del marcapaso. Generalmente se deja con una frecuencia cardíaca básica de 60 latidos por minuto. Ahora vamos a pasar a los bloqueos de llama y a los semibloqueos. Nuevamente recordar los trastornos de conducción de la llama derecha o de la llama izquierda en nuestro medio y en Cochabamba. Chagas. Cuando tengan un bloqueo de llama derecha, primero piensen en Chagas. Obviamente en otros departamentos no hay tanto, como digamos el Beni, La Paz, etcétera, pero en Sucre, en Cochabamba, en el Valle Alto, Chagas. Pero también puede ser originada por problemas coronarios, miocardiopatías, cor pulmonar, dilatación de cavidades, cardiopatías congénitas. Y los bloqueos de llama se clasifican en el bloqueo de llama derecha del haz de His y a ver, un minutito. Voy a contestar, chicos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Se pudo solucionar?
Ya. Ya. ¿Y cuál era? No era un problema de mi departamento, pero no, o era un problema de mi departamento. Ya. Ya has hecho la limpieza correspondiente, pero no. Ya. Ya, perfecto. ¿Cuánto te debo yo de la limpieza que has hecho de la unión? Y ya, pues, ¿por qué no me pasas un QR? Y yo te voy a depositar. ¿Ya? Sí. Ya. Bueno, desde aquí. ¿De qué? De las áreas comunes. De las áreas comunes. Ya. Ya. Tenemos un grupo, yo voy a sugerir lo que tú me estás diciendo. Ahora, si puedes escribirme por WhatsApp para que yo ponga exactamente lo que tengo, el mantenimiento que tienes que hacer. Y mandarme un QR. ¿Ya? Y después el te va a llamar. Gracias, Rodrigo, te agradezco. Entonces, a ver, que quede en observación para que veamos que no hay filtración todavía, ¿no? Sí, el de abajo ha quedado tranquilo el chico de abajo. ¿Sí? Ya. Ya, te agradezco, Rodrigo. ¿Ya? Ya, cualquier cosa estamos en contacto. Chao, Rodrigo. Chao, chao. Bueno, entonces, continuamos. No se han dormido, ¿no? No, Tenemos el bloqueo de llama derecha del haz de His, que cuando tenemos un bloqueo de llama derecha siempre vamos a pensar en Chagas, hemos dicho. Y estos bloqueos de llama derecha pueden ser incompletos o completos. Hablamos de bloqueos de llama derecha incompletos cuando el QRS llega hasta 0.12 de segundo, es decir, hasta 3 cuadraditos chiquitos. Y completos cuando es mayor de 0.12. Y los bloqueos de llama izquierda también pueden ser incompletos o completos si tienen la misma característica respecto a la duración. Y tenemos los semibloqueos, que estos no ensanchan el complejo QRS, pueden ser en mi bloqueo anterior y en mi bloqueo posterior. Y bloqueos bifasciculares, por ejemplo, bloqueo de llama derecha más bloqueo de la división anterior izquierda, bloqueo de la llama derecha más bloqueo de la subdivisión posterior izquierda. Y a veces tenemos combinaciones o bloqueos trifasciculares. Bloqueo de llama derecha, bloqueo anterior izquierdo y bloqueo posterior o bloqueo auriculoventricular de primer grado. Los bloqueos trifasciculares, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de llama derecha y en mi bloqueo anterior izquierdo, generalmente son indicación de marcapaso. Para recordar nuevamente el sistema de conducción, el nódulo auriculoventricular, la llama izquierda, la división anterior, la división posterior, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo un electro prácticamente normal. Esto es lo normal. Ahora, en el bloqueo de llama derecha, como se observa en la figura superior derecha, esta llama está bloqueada, así que toda la conducción se realiza por la llama izquierda. Eso significa que el eje va a estar desviado a la derecha. El complejo QRS va a estar ancho y siempre tienen que fijarse en las derivaciones precordiales, particularmente V1 y V2, y va a tener esta imagen, que algunos llaman como en orejas de conejo, donde tiene un RSR', ¿no? Y complejo QRS ancho y ST infradesnivelado con T negativa. Este es el bloqueo de llama derecha.
Y otra característica del bloqueo de rama derecha, ustedes ven V6, ¿no es cierto? Y ven un complejo QRS ancho. ¿Qué parte del complejo QRS tarda más en despolarizarse? ¿La primera parte o la última? ¿Qué les parece en La B6? última, doctor. La última. Entonces, el otro criterio es un retardo en las fuerzas finales o heces empastadas en B5 y B6. Característico, bloqueo de rama derecha. Traten de guardar esta imagen en su cabeza, en su memoria, para el bloqueo de rama derecha. Y acá está nuevamente lo que les he mencionado. ¿Sí? A veces no vemos la característica típica del RSR', a veces vemos una R ancha, empastada, ¿no? Y después está todo bien, pero es bloqueo de rama derecha. Si es un bloqueo de rama derecha y tiene buena frecuencia cardíaca, generalmente no nos va a dar muchos síntomas, pero hemos mencionado que si nos encontramos con un bloqueo de rama derecha, lo primero que tenemos que hacer es pedirle una serología para Chagas positiva. Ya este electro es un electro de un paciente. A ver, pregunta, ¿el intervalo PR es normal o está prolongado? ¿Qué les parece? Casi todas las mediciones en la derivación de 2, en esa donde está el láser. ¿El intervalo PR está normal o está ancho? Está normal, Ancho. ¿verdad? Normal. Y el complejo QRS sí, ese está ancho. Entonces, ¿el eje eléctrico dónde está? El eje eléctrico del complejo QRS. ¿Normal, a la izquierda o a la derecha? Por eso les he comentado que cada clase que avancemos vayan repasando para no perder el hilo. ¿Qué les parece? ¿Está a la izquierda o a la derecha? A la derecha, doctor. A la derecha, muy bien, porque D1 es negativo y ABF es positivo. Entonces, ya tienes dos elementos de bloqueo de rama derecha. Eje a la derecha, complejo QRS ancho. Esta imagen en MRSR' es otro criterio y estas ST de infradesnivelado con T negativa es otro criterio. Ahora vemos el bloqueo de rama izquierda. En este caso, el estímulo se conduce a través de la rama derecha. Se caracteriza por complejos QRS también anchos, ¿no? No tiene onda Q en D1, ABL, B5 y B6 porque se pierde el primer vector. Ustedes están viendo esta imagen en D1 y no tiene onda Q. En B6 no tiene esta onda Q. Y esta imagen de B6 y D1 se parecen, son muy parecidas, ¿no? A diferencia del bloqueo de rama derecha, en el bloqueo de rama izquierda, el complejo QRS es negativo en V1 y en V2. Y tiene alteraciones en la depolarización. A ver, vamos a ver algo de esto, ¿no? Acá en el diagrama superior izquierdo están viendo la rama izquierda bloqueada. Todo el estímulo se conduce por la rama derecha. Eso significa que el eje se desvía a la izquierda. El complejo QRS es ancho. Y hemos dicho que no tiene onda Q en D1, en ABL, en B5 y B6. No hay onda Q. Y los complejos QRS son negativos en B1 y B2. Ahora cuando, digamos, tenemos un paciente que lo hemos visto, digamos, hace un mes, paciente por ahí que es hipertenso, que es de unos 50, 60 años, que tiene un electro normal y que acude a su control y le hacemos otro electro y aparece con un bloqueo de rama izquierda, lo primero que tenemos que pensar es que tiene enfermedad coronaria, que ha podido tener un infarto. Bueno, entonces pueden ya reconocer bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda.
Ahora hablamos de los semibloqueos. Los semibloqueos pueden ser septales, anterior izquierdo y posterior izquierdo. El septal no lo vamos a ver, solo vamos a ver el anterior izquierdo y el posterior izquierdo, ¿no? Esta es las de His, esta es la rama izquierda y estás viendo el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior, ¿no? Cuando estos dos fascículos se bloquean, entonces tienen ciertas características electrocardiográficas que vamos a ver a continuación. En el hemibloqueo anterior de rama izquierda, el eje está más allá de menos 30 grados, como ven acá. Cuando el eje está más allá de menos 30 grados, hablamos de hemibloqueo anterior izquierdo. Y electrocardiográficamente se caracteriza porque el complejo QRS es de duración normal, pero tiene D3 y en ABF son negativos. D3, como están viendo, el complejo QRS en D3 y en ABF son negativos y tienen un eje más allá de menos 30 grados. Puede acompañarse de bloqueo de rama derecha y también podemos pensar en Chagas. Y acá tenemos un electro. ¿Dónde está el eje? Chicos, ¿dónde anda el eje? A la derecha. ¿Cómo a la derecha? Izquierda, doctor. A la izquierda, D1 positivo, ABF negativo, a la izquierda, ¿no es cierto? Más allá de menos 30 grados. Y el complejo QRS, ¿qué imagen tiene? ¿De bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda? Derecha, doctor. Derecha, RSR'. Pero hemos dicho que el bloqueo de rama derecha desvía el eje a la derecha y en este caso está a la izquierda. Entonces tiene un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo. Eso se llama bloqueo bifascicular. En cambio, en el hemibloqueo posterior izquierdo es esta la rama que está bloqueada y el eje va más allá de más 120 grados. En este caso, D1 es negativo y ABF es positivo. Entonces está desviado a la derecha. Bueno, y ahí se acabó la presentación, creo. ¿No? Entonces, el hemibloqueo posterior izquierdo es mucho más raro de ver. No se ve con tanta frecuencia como el hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Ya? A ver, ¿cuántos han quedado? 28. ¿Cuántos son en el curso? Más de 100 deben ser, ¿no? Chicos, ¿cuántos son en el curso? ¿No se acuerdan? Bueno, podemos avanzar un poquito más de un tema que es el de las arritmias supraventriculares, porque creo que todavía tenemos unos minutos. ¿Quieren o tienen alguna clase más? Janet, Elio, no, nadie dice nada. Está bien, doctor. Sí, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar de arritmias supraventriculares. Pena por los que abandonaron la reunión. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Hay diferentes arritmias supraventriculares, ¿no es cierto? Una es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal se caracteriza porque el nódulo sinusal, ¿no?, va a estimular a más de 100 por minuto.
Es decir, cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 100, hablamos de taquicardia sinusal. A ver, díganme 3 causas de taquicardia sinusal. ¿Mm? 3 causas de taquicardia sinusal. ¿Qué se les ocurre? Hipotiroidismo. ¿Qué? Hipotiroidismo. No, lo contrario, hipertiroidismo. Fiebre, anemia, sepsis, estados de ansiedad producen taquicardia sinusal, ¿no? Hay otra arritmia que no la vamos a ver, solo les voy a decir el nombre, que se llama la taquicardia por reentrada sinoauricular, que es más difícil de ver. Y también tenemos taquicardias auriculares que pueden partir de un foco ectópico auricular. Son taquicardias auriculares ectópicas, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta. ¿El shock también produce una taquicardia sinusal? El shock séptico sí, porque generalmente se acompaña de fiebre, y el shock hipovolémico también, por la anemia, ¿no es cierto? Entonces el corazón tiene que compensar. ¿Y cómo compensa? Aumentando la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Gracias, doctor. Y también tenemos otra arritmia que es el flutter auricular, en la cual, como se ve en esta imagen, el estímulo auricular va haciendo un circuito, se llama flutter o aleteo auricular. Y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, donde aparecen múltiples focos ectópicos en ambas aurículas que van despolarizándose, pero no todos llegan a pasar a través del nódulo auriculoventricular, ¿no? Solo algunos. Y vamos a ir viendo un poquito con más detalle cada una de estas. Taquicardia sinusal, entonces una frecuencia cardíaca auricular entre 100 a 180 por minuto. Es una taquicardia regular y al estímulo carotídeo disminuye la frecuencia cardíaca. La etiología puede ser, hemos dicho, fiebre, deshidratación, el dolor también produce taquicardia, estímulos simpáticos, la isquemia, el hipertiroidismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipovolemia. Y el tratamiento es de la causa desencadenante. Si tiene fiebre, le daremos pues un antipirético. Y acá estamos viendo un trazado de taquicardia sinusal. Es una taquicardia regular con complejo QRS angosto con una frecuencia cardíaca mayor a 100. Lo contrario, cuando el corazón empieza a latir muy lento, se llama bradicardia. Cuando está en menos de 60, se llama bradicardia sinusal. El estímulo vagal puede producir bradicardia sinusal. La enfermedad de Chagas puede producir bradicardia sinusal y muchos medicamentos, particularmente los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos. La taquicardia auricular multifocal, hemos dicho que son varios focos ectópicos a nivel auricular, es menos frecuente, pero tiene una frecuencia que va entre 100 a 130, se asocia a patología pulmonar, particularmente los que hacen hipoxemia, los bronquíticos crónicos, ¿no? Y los criterios son una frecuencia cardíaca auricular mayor a 100, una P de diferentes morfologías, pueden ser positivas, negativas, etc. El intervalo PP, PR y RR son variables. Y las ondas P están separadas por intervalos isoeléctricos. El diagnóstico diferencial con la fibrilación auricular. Acá estamos viendo en la imagen superior izquierda un paciente, seguramente era un EPOC, que está cianótico, y a la derecha nos está mostrando la imagen, el automatismo anormal de diferentes partes de la aurícula. Por eso tenemos ondas P e intervalos PR de diferentes morfologías. Esta P podemos considerarla normal, pero esta P es diferente. Otra vez una P normal, una onda P que se acerca, ¿no? Entonces, RRs no están a la misma distancia. ¿Ya? El ritmo suele ser irregular.
Y generalmente estas arritmias van a desarrollar en fibrilación auricular o en aleteo auricular. Otro tipo de arritmia es la taquicardia por redentada nodal o taquicardia paroxística supraventricular. Generalmente se presenta en personas jóvenes, la taquicardia que generalmente va entre 150 a 250 por minuto, es regular. Al estímulo carotídeo existe un cese abrupto o no tiene efecto y se caracteriza por palpitaciones, angina o el paciente puede tener un síncope, un desmayo. Al estímulo vagal puede cortarse la arritmia, es decir, pueden curarlo. Y los estímulos vagales pueden ser el masaje carotídeo, la compresión ocular que ya no la hacemos o la maniobra de Valsalva. En esta taquicardia paroxística supraventricular, en esta imagen, estamos viendo que el estímulo hace un circuito a nivel del nódulo auriculoventricular con una vía rápida y una vía lenta y puede generar ondas P retrógradas. Acá estamos viendo una taquicardia regular con QRS angosto, donde la onda P puede estar delante del complejo QRS, dentro del complejo QRS o detrás del complejo QRS. Y electrocardiográficamente se ve así, ¿no? Una taquicardia regular, no se ve la onda P. Acá también, estoy de Holter. Acá debe estar fácilmente con los 150 por latidos por minuto. No hay onda P, sí hay la onda T. Es regular y el complejo QRS angosto. Bueno, hoy vamos a llegar acá. Mañana me van a avisar cómo se hace el tratamiento de esta taquicardia paroxística supraventricular. Hemos hablado de las maniobras, como ser el estímulo del nervio vago, pero ¿qué tratamiento farmacológico usamos? Mañana revisamos entonces fibrilación auricular, aleteo auricular y arritmias ventriculares. ¿Está? Está bien, doctor. Listo. Los dejo descansar. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Puede volver a repetir, doctor, lo que dijo para mañana? Para mañana, entonces, hemos dicho una taquicardia paroxística supraventricular por entrada nodal. Mañana revisen cuál es el tratamiento farmacológico de esta arritmia, ¿sí? Y mañana vamos a ver flutter auricular, fibrilación auricular y arritmias ventriculares. ¿Ya? Está bien. Está bien, doctor. Listo. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor.